Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Vamos siguiendo este itinerario de la Cuaresma y con él pues nos vamos dejando acompañar de Agustín, quien siempre nos hace sugerencias muy pertinentes en lo que tiene que ver con el deseo de transformación interior, el deseo de cambio, el deseo de experiencia profunda de Dios, el deseo de experiencia de renovación. Siempre va a estar presente en Agustín este deseo. Hoy tenemos una parte de uno de los sermones bellísima, donde encontramos una relación de Dios con el pecador, ¿no? San Agustín siempre entendió que hay que odiar el pecado y amar al pecador, porque creo que esta es una de las cosas en las que más se recae de pronto por ahí, porque muchas veces el pecado nos lleva a odiar al pecador y nos lleva a desear la muerte del pecador. Evangélicamente se nos dirá que el que desee la muerte de su hermano, pues es un homicida, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esta parte del sermón que me parece muy pertinente hoy, sobre todo cuando escuchamos muchas veces esta agresión del corazón, donde el odio y el resentimiento nos llevan a tener los peores deseos y pensamientos en relación con aquellos que nos han hecho daño, ¿no? Miren, es bien interesante el modo como comienza Agustín este sermón. Dice, Dios odia tus manejos, pero te ama a ti. Fíjense qué interesante esto. Dios odia tus manejos, pero te ama a ti. Dios odia lo que en ti está deteriorado, odia lo que en ti hace daño y te hace daño, pero te ama a ti. Entonces, ama lo que Él hizo, ama su imagen y semejanza. Dice, odia lo que tú hiciste, pero ama lo que Él hizo en ti. ¿Qué hizo en ti? Acabamos de decir, te hizo imagen y semejanza tuya, te hizo hijo suyo. Entonces, es una experiencia interesante porque el padre o la madre, piensen ustedes en esa experiencia paternal y maternal, pese al descarrío, pese al desvío, pese a muchas de las situaciones, a veces hasta vergonzosas de los hijos, una madre y un padre no pueden odiar al hijo, aunque sí odian lo que en él hay de destrucción para él mismo y para los demás. Entonces dice Agustín, continúa, dice, ¿qué es lo que tú hiciste? El pecado. O sea, tú mismo construiste el pecado. Ayer veíamos en esa meditación sobre el bien y el mal en Agustín, que no es que haya un principio del mal en ti que te lleve al mal, sino que hay un deterioro, un mal uso, un uso irresponsable de la libertad, hay una inadecuada comprensión del amor, de la persona, de las relaciones, hay una contaminación por el odio o por la ambición enfermiza o por tantas situaciones que te llevan al pecado. ¿Pecado qué significa? Pecado significa ruptura de la comunión. ¿De ruptura de la comunión con quién? Ruptura de la comunión con Dios, ruptura de la comunión en nosotros y ruptura de la comunión entre nosotros. Este es un desarrollo muy interesante porque creo que es una de las catequesis que más debemos de pronto profundizar. ¿Qué es lo que tú hiciste? El pecado. O sea, tú eres responsable directa e indirectamente, consciente e inconscientemente de muchas de las rupturas que hay en la vida, ¿no? ¿Quién eres tú? Lo que él hizo. Entonces, fíjense que siempre se rescata y rescata Agustín lo que él hizo en ti. O sea, siempre la posibilidad de que lo que él hizo en ti
es el presupuesto para que tú recobres la esencia de lo que eres, la bondad que tienes en tu corazón y te alejes de esa disminución de bien que decíamos ayer, de esa disminución de bien que hay en nuestra vida, que es la que nos lleva a estas diversas rupturas. Bueno, continúa Agustín. Tú en cambio desprecias lo que fuiste hecho y amas lo que tú mismo hiciste. Esta es una parte también interesante. Tú en cambio desprecias lo que fuiste hecho. O sea, no consideras, no valoras, no das importancia a lo que fuiste hecho, a tu dignidad más profunda de hijo de Dios, a tu ser más profundo, a tu dignidad, a tu bondad, esa con la que Dios te creó a su imagen y semejanza, y amas lo que tú mismo hiciste. O sea, te ensoberbeces y amas la obra de tus manos y pones por encima de ella a Dios. Te desplazas a Dios, bien interesante, desplazas a Dios para amar lo que tú mismo has hecho. Te conviertes en Dios, va a decir Agustín, la obra de tus manos. Dice, amas fuera de ti tus propias obras y desprecias dentro de ti la obra de Dios. Entonces, te aferras, amas de una manera desordenada tus propias obras y desprecias lo que dentro de ti Dios ha hecho. Fíjense cómo Agustín sigue insistiendo en ese deterioro interior en el que al no valorar, al no colocar a Dios en el primer lugar, en esa primacía, entonces cualquier cosa la convertimos en Dios. Si Dios no es el primero, entonces cualquier cosa, o yo mismo, mis obras, mi éxito, mis afanes, todo lo que cualquier cosa que se tenga, se convierte o se puede convertir en un Dios. Dice, con razón se te llama pues espíritu que va y no vuelve. Qué interesante, citando el Salmo 73, un espíritu que va y que no vuelve, un espíritu que está ensimismado en sí mismo y que está centrado en sí mismo, pero viendo su propia obra y no contemplando lo que Dios ha hecho de él. Entonces dice Agustín, pon atención, es de que es bien interesante esto, pon atención, por tanto, al aviso de Dios, convertíos a mí y yo me convertiré a ustedes, conviértanse a mí y yo me convertiré a ustedes. Aquí viene ya este énfasis de la Cuaresma que hace referencia a la conversión. Conviértanse a mí, o sea, regresa a mí, regresa a tu esencia, regresa a lo que tú eres fundamentalmente en lo profundo de tu corazón y yo me convertiré a ustedes. Quiere decir que yo habitaré en ustedes y yo me convertiré en esa fuente desde donde emana toda la bondad y todo el bien que deseamos, ¿no? Y continúa Agustín diciendo, dice, en realidad Dios ni se acerca ni se aleja. Esto es bien interesante. Dios ni se acerca ni se aleja, ni se inmuta cuando corrige, ni se muda cuando reprende. Entonces Dios es Él, el que es. Él no se inmuta, Él no cambia, ni cuando corrige, ni se muda cuando reprende. Simplemente la dinámica de Dios es la dinámica del amar, de la misericordia, del acercamiento, de la corrección del Padre, que aún corrigiendo ama. Esta es otra de los grandes temas que se deberían de considerar, el modo en que amamos. Entonces, se aparta de ti cuando tú te apartas de Él. Que más que apartarse es, tú te apartas y Él, en esa figura, recordémoslo, en la figura como la del hijo pródigo, está ahí, en un respeto profundo por la libertad, por lo que tú estás esperando que tú regreses. No, dice, eres tú quien de Él se esconde, no Él quien de ti se oculta.
interesante. Soy yo el que me escondo de Él. Soy yo el que me aparto de Él. Soy yo el que me alejo de su paternidad, de su amor, de su obediencia. Dice, escúchame pues, conviértanse a mí. Otra vez el llamado a la conversión propio de este tiempo cuaresmal. Conviértanse a mí y yo me convertiría a ustedes. Es decir, mi conversión a ustedes no es sino su conversión a mí. Entonces, volvamos a recuperar esa fuerza interior del corazón que ha sido deteriorada cuando hemos convertido en Dios la obra de nuestras manos, es lo que nos va diciendo Agustín, ¿no? Y termina diciendo, Dios en efecto persigue a quien le vuelve la espalda e ilumina a quien le da la cara. Dios persigue, ese perseguir, ese verbo es bien interesante. Dios busca por todos los medios que tomemos conciencia y que hagamos las cosas diferentes y nos exhorta y nos llama de muchas maneras a corregir caminos, a rectificar senderos. Pero Él ilumina a quien le da la cara. O sea, cuando nos acercamos a Él hay una luz y la luz es aquella que ilumina nuestro interior, es aquella que ilumina nuestras tinieblas, es aquella que nos hace ver mejor. Termina diciendo, ¿a dónde huyes huyendo de aquel de quien no se puede huir? ¿A dónde vas huyendo de aquel de quien no se puede oír? Porque eres hechura de Él, eres parte de Él, no puedes huir de Él aunque tú lo quieras, porque Él es quien te hizo, Él es quien te conoce, Él es quien te sabe mejor que tú mismo. Presente como está en todas partes, libera al que se convierte. Fíjense, libera al que se convierte. O sea, libera de cadenas a quien se acerca a Él, a quien se deja iluminar por Él y por su palabra, ¿no? Dice, vuélvete a Él y te será padre el que si le huyes, le será juez. Entonces, fíjense que es bien interesante ver cómo Agustín trata de acompañar este camino de la Cuaresma desde ahí, diciendo que muchas veces en la vida lo que hemos hecho es endiosarnos a nosotros mismos, convertir en dioses a los demás o convertir en Dios las cosas que hacemos. Entonces, una de las cosas es pensar, bueno, Señor, aquí estamos haciendo este camino de la Cuaresma, sabemos que en nuestra vida, en nuestro corazón hay muchas cosas que transformar. Te pedimos que nos des la sensatez para acercarnos a ti, para que tú que nos hiciste para ti, entrando en nosotros, vayas construyendo en nosotros este camino de la Cuaresma que quiere llegar a una Pascua, o sea, a una luz del corazón, a un cambio que se sienta, que se perciba, a un cambio que nos diga que se nos permite contemplar ese rostro de Dios, así como lo contemplaron Pedro, Santiago y Juan, nos decía esta semana en el Tabor, iluminados, transfigurados, transformados. Es que el Señor nos permita continuar este camino de la Cuaresma. Un buen día, Dios los bendiga. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.